Celebramos el bautismo de Jesús. Esta fiesta corona el tiempo de Navidad. Jesús, en su bautismo, emprende su misión. No ha venido para ser eternamente niño. Es necesario que hoy renovemos no solo nuestra fe en Jesús, sino también la gracia de nuestro propio bautismo. Damos comienzo a la celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios, el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente y que el esplendor de su luz permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Bueno, querida comunidad, celebramos el domingo del bautismo del Señor. Con él se hace el paso de la vida privada, de la vida oculta, como llama la Biblia o como llama la teología, a la vida pública de Jesús, marcada por la guía del Espíritu Santo. Por eso nos ponemos ante Dios, ponemos nuestro corazón y nuestras intenciones. De manera especial, quiero recordar a nuestro amigo, el profesor Jorge Daniel Rojas Riera, y a la hermana Wendy Cail, que acaba de fallecer hace pocos días, en esta semana, una joven religiosa de las hermanas agustinas del Sagrado Corazón de Jesús. También pedimos por la familia Rojas Pérez y por todas nuestras intenciones, especialmente pedir al Señor que nosotros sepamos vivir nuestro bautismo, ese don tan hermoso y tan grande que nos dio en Cristo Jesús. Por eso, para renovar esa alianza bautismal, pedir al Señor que nos renueve y reconocemos que somos pecadores. Tú, elegido de Dios para ser luz de las naciones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, ungido por el Espíritu, pasaste haciendo el bien, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y alegres porque en Cristo hemos sido incorporados a Dios, vamos a alabarle con el himno del Gloria. Sea la gloria, aleluya.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios asegura que hará con su pueblo una alianza eterna. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. El apóstol nos manifiesta que el Espíritu
es el que da testimonio de Jesucristo a los hombres. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios. Abramos el corazón y escuchemos con atención. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz desde el cielo le dijo: Tú eres mi Hijo, muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. El domingo del bautismo del Señor. Vamos a ver como que algunas perspectivas de esta celebración. La primera, dentro de lo que llamamos el año litúrgico. Recuerdan que durante todo este tiempo, en la Eucaristía, hemos hablado del año litúrgico. La Iglesia, en su catequesis, porque también la liturgia tiene de catequesis, trata que durante todo un año conozcamos las diversas etapas de la vida de Jesús. Aún la etapa preparativa o preparatoria del Antiguo Testamento y la etapa de su acción en el Nuevo Testamento. Para eso, durante el año, vivimos tiempos litúrgicos. ¿Recuerdan? Adviento, que comenzamos a finales de noviembre, que es el tiempo en el que, ya sabiendo que se acerca el Mesías, se nos invita a preparar el camino, el corazón, con algunas, sobre todo el profeta Isaías, con la figura de Juan el Bautista, la Virgen María en sí, y nos pide preparar el camino a la Navidad. Con la Navidad celebramos no solo el nacimiento de Jesús,
sino que durante la fiesta en primer momento, pero después durante el tiempo litúrgico que dura hasta este domingo, se nos invita a contemplar la primera etapa de la vida de Jesús. Por eso, en pocos días hemos aglomerado varios acontecimientos: el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores, el Día de los Inocentes, el Día de los Reyes o Epifanía, que aunque sucedieron en un tiempo más largo, no podemos tampoco sino esperar mucho, sino que tratamos en 2 o 3 semanas como comunidad cristiana de revisar esa etapa de la vida de Jesús. Cada año bajo un ciclo, ciclo A, ciclo B o ciclo C, para que estemos constantemente rumeando, saboreando, meditando sobre esa etapa de la vida de Jesús y lo que tiene que decir para mi vida hoy. Al terminar la Navidad o el tiempo litúrgico de la Navidad termina con esta fiesta, con la fiesta del bautismo del Señor. En la liturgia nos recuerda que ha terminado esa etapa de la vida oculta, como llaman los teólogos, y comienza a partir de hoy ya la vida pública. Por eso a partir de mañana llamaremos tiempo ordinario. ¿Qué es el tiempo ordinario? Eso, simplemente el tiempo en que dedicamos a conocer, a meditar, a alimentarnos de lo que Jesús hacía ordinariamente. Ustedes, por ejemplo, trabajan, atienden la casa, las chicas van al cole o a la facultad. Entonces, bueno, aquí atendemos la cosa del hogar. La idea fundamental a partir de mañana es decir, bueno, voy a aprender de lo que Jesús hacía cada día. Enseñaba, compartía, visitaba, algún milagro que otro, se encontraba con gente, decía parábolas. Por eso a partir de mañana comenzará. O sea, en la liturgia terminamos entonces esta época en la que meditamos los hechos que marcaron la primera parte de la vida de Jesús. Y a partir de hoy comenzamos a ver su vida pública. La interrumpiremos luego con la Cuaresma, que este año ya nos viene prácticamente en un mes, si Dios quiere. Entonces, primer momento, el tiempo litúrgico. Terminamos Navidad y comenzamos tiempo ordinario. Segundo momento, el bautismo de Jesús. Juan, como sabemos todos, ya bautizaba en el Jordán, llamando a la gente a volver al corazón a Dios. Y aparece Jesús, quien por todos los datos históricos se conocían, eran primos en primer momento, por sus madres y 2 de ellos eran primos. Además, Juan ya era una figura conocida en la zona. Y como todo el pueblo, Jesús se acerca a Juan, pero en el momento que Jesús se acerca a Juan pasa algo extraordinario, que sobrepasa lo que el mismo Juan esperaba hacer. Y por eso esa frase que dice, mira, ese que viene allí, yo no soy digno de doblarme al piso para desatar la correa de sus sandalias, porque sobrepasaba lo que el bautista hacía. Y entonces tenemos 2 bautismos. El del bautista, ¿para qué era el del bautismo? Está para decir, Seferino, busque el buen camino porque el Señor está cerca. Así, Silvia, busca el buen camino porque el Señor está cerca. Prepárate, chicas, Karim, bueno, ambas, prepárense. Eso era Alejandro Lupín, prepárense para que el Señor está cerca. Pero viene Jesús y dice, y aparece y manifiesta lo que ya Juan había dicho: yo bautizo solo con agua, este bautizará con fuego y Espíritu Santo. ¿Y para qué entonces qué es el bautismo de Jesús? Si el de Juan nos lava, prepara, el de Jesús nos nutre. Bueno, vamos a usar un término que está de moda. El de Juan nos hace que nos demos un baño físico. El de Jesús nos nutre como una vacuna en la infancia. ¿Recuerdan? La de la polio. Te ponía una vacuna no para lavarte, sino para nutrirte y prepararte
para enfrentar si venía la enfermedad, la de la polio, la BCG, la trivalente, la polivalente. Aquí no sé si se llaman igual, ¿no? Las diversas. Entonces te nutría. El bautismo de Jesús no solamente es entonces, y reconozco que como iglesia muchas veces insistimos tanto en el tema del pecado original, que la gente viene entonces para sacarse la, ¿cómo es? La pata, mala pata, no, la pata de cabra, ¿no? La pata de cabra, no. Y no siempre tiene la conciencia de que sí, borra los pecados, pero sobre todo nos capacita para vivir de la mano del Señor. En el bautismo entonces, ya no solamente te lavan, te dan el Espíritu Santo, te llenan del Espíritu Santo y eres capaz de vivir y actuar como Jesús. Esa alianza, como decía el profeta en la primera lectura, ya no solo te anima, ya te permite vivir en relación directa con el Señor. Por eso, esa lectura del profeta que leímos hoy como primera lectura, nos recuerda que en el Señor todo tiene su sentido. Ya no simplemente vives por vivir, o sea, ya no gastas el dinero solo por gastarlo, ya no comes solo por comer, ya digo como, porque sé, vivo, trabajo, gasto, porque quiero edificar el reino de Dios en medio de mi vida, de mi familia, de los míos. Si no, simplemente eso será nada y vacío. Se gasta dinero sin tener sentido, se come porque, bueno, porque se come, se vive porque se vive, y ya no. Con el bautismo del Señor, todo eso tiene un sentido en el cual la persona crece y se desarrolla y llega a su plenitud al estilo de Jesús. ¿Qué celebramos entonces hoy? Que Jesús en su bautismo ya no solamente nos llama a la conversión, nos habilita, nos capacita para vivir como Él. Esa es la alegría de este día. Y por eso ya comienza la vida pública de Jesús y se nos llama a vivir como Él. Hoy quiero, de manera especial, que oremos por todos los bautizados. Quiero pedir porque hace años había un sacerdote a quien yo ayudaba y él cuando bautizaba decía, vamos a mover para acá, perdón Ale, disculpa, iba a bautizar a una persona y le decía, yo no sé si estoy bautizando al futuro presidente o presidenta del país, yo lo voy a bautizar para que viva a donde llegue según el querer de Jesús. ¿Por qué quiero orar hoy? Quiero que oremos por todos los bautizados, desde el que está en el último rincón de este país, hasta los que ocupan los primeros puestos de servicio en la comunidad nacional, para que vivan como, para que vivamos como bautizados, para que vivamos como bautizados. ¿Te imaginas que todo bautizado viviera los valores que vienen de su bautismo? ¿Qué sería de este país? ¿Qué sería de esta ciudad? ¿Qué sería de nuestra juventud? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de las familias? Hoy, Señor, te quiero pedir por mí, que soy bautizado, pero te quiero pedir por todos los bautizados, para que sepan renovar esa alianza y reconocer que tú les has dado la capacidad de vivir según tu Hijo Jesucristo, en quien se manifestó esa gran verdad. Así que, chicos, a vivir su bautismo en plenitud, a vivirlo en casa. Señor, ayúdanos a vivir el bautismo con el don completo que nos diste. Ya no solamente nos bañaste, nos habilitaste desde el corazón para vivir según Jesús. Te pido entonces por todos mis hermanos bautizados, sí, en esta patria argentina, pero en el mundo entero, aquí, para que sepamos vivir esa relación y alianza contigo, en los diversos servicios, puestos y lugares de mi nación. El bautismo es un don en el cual vivimos al estilo de Jesús. Que ojalá, renovando así el bautismo, nuestra nación se renueve, nuestro mundo se renueve
y podamos vivir según el querer de Dios. Bautizados, que Dios renueve en ustedes esa gracia y que podamos construir juntos el reino de Dios, el país que Él desea y las familias consagradas a Él. Amén. Por eso, como bautizados en casa y aquí, vamos a decirle a Dios que creemos en Él y que queremos que renueve la fe en nosotros, en nuestra patria y en el mundo entero. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos al Señor, a quien dice que somos sus predilectos, con Jesús, nuestra plegaria de petición. A cada intención respondemos: danos tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu, Señor. Para que como Iglesia demos testimonio de unión y reconciliación. Oremos: danos tu Espíritu, Señor. Por todos los hombres enfrentados por razones étnicas, políticas o religiosas, para que comprendan que Dios no hace diferencia entre sus hijos. Oremos: danos tu Espíritu, Señor. Para que cada uno, desde su lugar, sepamos alentar, ayudar y sostener las vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesitamos. Oremos: danos tu Espíritu, Señor. Para que sepamos vivir nuestro bautismo como compromiso con los demás. Oremos: danos tu Espíritu, Señor. Para que seamos capaces de escuchar la voz del Padre, de reconocer la presencia de Jesús en medio nuestro y el soplo de vida del Espíritu que nos permite entender y vivir su voluntad. Oremos: danos tu Espíritu, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, especialmente por todos los que participamos de la vida de Cristo en el bautismo, para que la renovemos y a partir de esa relación sepamos construir el reino en medio de este país y del mundo entero. Oremos. Danos tu Espíritu, Señor. Dios de bondad y misericordia, te entregamos estas plegarias por Jesucristo nuestro Señor. Como verdaderos hijos de Dios, acercamos al altar pan y vino, junto con nuestro deseo de ser testimonio vivo de su amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es deber nuestra salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celeste se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por este Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, con Pedro y Ricardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Jorge Daniel Rojas Riera, de la hermana Wendy Cail, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, San José su esposo, los apóstoles, y cuando era tu amistad tras los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hijos de Dios, acudamos al Padre con la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, grita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, hacemos en casa un gesto, un signo de paz, pidiendo a Dios que como cristianos crezcamos en la cultura del cuidado del otro y de la cultura de la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
como signo de que en Cristo hemos sido renacidos. Vamos a proclamar nuestra fe en la Eucaristía haciendo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo, que estás ahora real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, donde prolongas tu presencia viva en medio de nosotros. Yo te amo, oh mi Dios, yo te amo, oh mi Dios. ven a mi corazón, Ven a mi corazón, purifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, ahora te recibo espiritualmente como anticipo del sacramento de la Eucaristía y te pido de corazón, no te apartes jamás de mí. Amén. 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 Juan dio este testimonio. Yo le he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llenemos y seamos verdaderamente hijos suyos. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, ya nos hemos visto el domingo pasado, en el Año Nuevo. Orar mucho por este tiempo, por favor cuídense. Sé que ha sido tiempo de encuentro, que el verano entre nosotros aquí en el sur es tiempo de esparcimiento, pero vamos a tratar de mantener los cuidados debidos, la prevención. Es tiempo todavía de cuidarnos, es un compromiso que debemos tener todos. Así que bueno, llamar a la comunidad, a quienes nos contactan por la misa de la Calera TV, a llamar a ese cuidado propio y especialmente de los más débiles, de los suyos. Nos cuidamos y cuidamos a otros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, a vivir ese don del bautismo, a pedir por todos los bautizados, podemos ir en paz. Que tengan un buen día y una excelente semana. Transmite La Calera Televisión Multimedios en su señal de Canal 7 Cablevisión.